Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, pues una vez más estamos aquí en la iglesia de la Trinidad de Nazareno, en Yakima, Washington. Y gloria a Dios, amén, gloria a Dios por esta oportunidad que nos da de estar un día más, amén, aquí y poder predicar la palabra del Señor, predicar la palabra de Dios y enseñar, predicar y explicar también, amén, lo que es el Evangelio que Dios nos provee, amén, la salvación que Dios provee al ser humano a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a estar haciendo una oración para poder empezar, amén. Y si estás mirándonos o si miras a este tiempo a través de tu teléfono, pues te invito, amén, a que ores a Dios, que inclines tu rostro o que tomes el tiempo para orar para el Señor, amén. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar. Señor, te pedimos que tú tomes control de cualquiera que sea la situación, Señor, en nuestras vidas, en nuestro hogar, Señor, y inclusive en la iglesia, Padre. Señor, sabemos que tú nos has dado la libertad de poder decidir y llevar a cabo, Señor, esas decisiones. Y en este momento, Señor, estamos aquí para poder llevar a cabo tu voluntad, Señor, no la de nosotros, pero es tu voluntad, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, y poder expresar y poder enseñar lo que tú has preparado para nosotros de antemano, Señor, así como dice tu palabra, Señor. Tú preparaste estas cosas de antemano para bien, Señor, para el bien de nosotros. Y en esta hora estamos aquí, Señor, dispuestos, Padre, a hacer tu obra. Señor, bendice este tiempo. Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Jesucristo. A ti es toda la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Y pues así vamos a estar continuando, amén, con la enseñanza que habíamos empezado, amén, a semanas anteriores. Y pues nomás para hacer una recopilación de la enseñanza, pues quiero nomás comentar de lo que ya habíamos hablado, amén, de qué es el Evangelio, cómo se lleva a cabo la salvación del ser humano y de qué tiene que ser salvo el ser humano. Para hacer una breve recopilación, miramos que el ser humano necesita ser salvo, y miramos el salvo de qué, salvo de haber nacido en una naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo se fue esa naturaleza pecaminosa? ¿Cómo es que el ser humano tiene esa naturaleza pecaminosa? Miramos en Génesis, saben que el ser humano desciende de Adán y de Eva y nos lleva a que todo el ser humano que tiene esa naturaleza o que viene de Adán y de Eva, miramos que traen esa contaminación espiritual, amén. En Romanos nos enseña que el ser humano es esclavo de quien obedece, y en Corintios también nos enseña que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Hay una diferencia, amén. Hay una diferencia entre vivir espiritualmente condenado o espiritualmente, se puede decir espiritualmente atado o sumiso, amén, a Satanás. Esta es una diferencia, como dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, dice, es necesario que el ser humano tiene que nacer de nuevo espiritualmente, porque esa es la raíz del problema, amén. Espiritualmente el ser humano ha sido atado. Y miramos que ese es el punto, amén, de partida para ver, o el punto de partida que tomamos para tomar en cuenta el versículo de Juan 3:16, amén. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Y eso nos lleva a qué es lo que Dios provee a través de nuestro Señor Jesucristo.
amén, el Evangelio, que es a la sangre, la muerte, o los puntos que toca el Evangelio, que es la sangre, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, son los 4 puntos básicos o esenciales que el ser humano, o nosotros como seres humanos, debemos de saber y debemos de entenderlo también. No nada más saberlo, pero también entender, amén, qué es lo que nos provee, o qué es esos puntos, dónde tocan en nuestra vida, amén, como seres humanos. Y para eso nos voy a estar dando una nota aquí de A.W. Tozer, y dice, la fe no es dice, la fe real no solo hace algo por nosotros. Dice, la fe real no solamente hace algo por nosotros, sino que hace algo en nosotros. Son 2 cosas que vamos a tomar en cuenta. Dice, la fe real no solamente hace algo por nosotros, dice, sino que hace algo en nosotros. Dice, la fe no es pasiva, amén. La fe es activa, es algo, amén, que tiene movimiento, amén. No nada más se queda estancada. Nuestra fe, dice, la fe no se queda nada más allí sin moverse. La fe, dice, no es pasiva, dice, la fe es activa, algo que nos lleva a actuar, algo que nos lleva a hacer, algo que requiere de un movimiento, amén. Dice en la palabra de Dios que Abraham fue declarado justo, amén, por su fe, amén. Dice que su fe lo llevó a actuar, dice la palabra de Dios. Hubo algo, amén, que reflectó su fe o su fidelidad a Dios, creyendo a Dios. Algo nos lleva a actuar sobre ese algo. Amén. Hay 2 cosas ahí que se tienen que tomar en cuenta. La fe real no solamente hace algo por nosotros, dice, pero hace algo en nosotros. La fe no es pasiva, como decían, dice, los antiguos luteranos. W. Tozer está diciendo, dice, la fe es una cosa perturbadora. Te sientes inquieto hasta que tu fidelidad encuentra su objetivo en Jesucristo y haya la paz. Pero al principio es tremendamente incómoda, aunque también es gloriosa y salvadora. Amén. La fe real no solamente hace algo por nosotros, sino que hace algo en nosotros. Tomando esto en cuenta, amén, vamos ahora a ver o a retomar el tema de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, o la sangre en el Antiguo Testamento, reflectaba lo que al futuro, a lo que el Señor Jesucristo iba a hacer por nosotros. La sangre en el Antiguo Testamento, estábamos mirando la semana pasada, que se utilizaba, lo que era la propiciación entre la persona que llevaba a un animal, y lo presentaba al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote mataba a ese animal, por el pecado que había cometido esa persona, o no nada más por esa persona, pero por todo el pueblo también. Dice la palabra de Dios, nos lo enseña, amén, que el pueblo era perdonado, amén, por sus pecados, y debía de haber un sacrificio, amén, algo tenía que morir, amén. En ese caso miramos que era un animal, dice que era puro, sin mancha, amén. Ese animal era traído al sumo sacerdote. El sumo sacerdote lo inspeccionaba, amén, de todo a todo, y si no encontraba nada malo en ese animal, lo mataba. Y la sangre, dice, que era rociada, amén, en el altar. Dice, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Para que fuera un sustituto, como sustituto para el perdón de los pecados de esa persona o del pueblo. Dice, aunque una persona debería morir cuando pecaba, Dios en su misericordia permitió, dice, la sustitución de un animal por el pecador. Y en Levítico 17:11 nos enseña, dice,
o nos dice, porque la vida de toda criatura, incluyendo los animales, está en la sangre. Dice, yo mismo se las he dado a ustedes sobre el altar. Dice, ¿para qué? Dice, y aquí es donde vamos a tocar este punto. Dice, ¿para qué? Para que hagan propiciación con Dios. Recuerde, la fe real no solamente hace algo en nosotros, sino que hace algo en nosotros. La sangre en el Antiguo Testamento, dice, ¿era qué? Era para hacer propiciación con Dios, paz con Dios. Hacía algo por nosotros, pero también hacía algo en nosotros. Solo vamos a estar mirando. Dice, satisfaciendo así su ira contra el pecado. Hacía propiciación para con Dios por nosotros, pero también dice, satisfacía la ira de Dios hacia nosotros por nuestros pecados. Y un ejemplo está en Segunda de Crónicas 29, 24, del versículo 20 al 24. Con tu tiempo tú puedes leerlo ahí. Nomás ese es un ejemplo. Dice en Hebreos también 9:22, dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso lo vemos en Hebreos 9:22. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, o la sangre en el Antiguo Testamento, dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. La sangre de nuestro Señor Jesucristo para nosotros es propiciación, nos da paz con Dios, pero al mismo tiempo, dice, nos da el perdón de Dios. Dos cosas ahí, dice. La semana pasada estuvimos mirando, o nos quedamos en la escritura de Isaías 52 y en Isaías 53, amén. Dice que hay unos versículos que vamos a hacer hincapié. Dice en el versículo 6, dice, el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad o la maldad del pecado de todos nosotros. En el versículo 10 nos dice, el Señor ofreció su vida en expiación o en sacrificio para nosotros. En el versículo 11 dice, en él carga todas las iniquidades o todos los pecados de ellos refiriéndose hacia nosotros, hacia el ser humano. Y vamos ahora a estar entrando en lo que es el Nuevo Testamento. Miramos que en el Viejo Testamento era un reflejo de lo que Dios iba a hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. Es nada más se puede decir, en el Antiguo Testamento nomás se puede estar refiriendo o hace una visita o poniendo un punto de referencia para nosotros, para lo que iba a venir después, para el ser humano a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miramos en el Antiguo Testamento esos pasos o esos sacrificios se tenían que estar haciendo cada vez, a cierto tiempo, se tenía que estar repitiendo, amén. Cada año tenían que estar haciendo ese mismo sacrificio por los pecados una y otra vez, amén. Pero sabemos que Dios desde el principio provee o da al ser humano lo que se le llama una profecía, lo que se llama la profecía a través de nuestro Señor Jesucristo cuando Adán y Eva pecaron. ¿Amén? ¿Qué le dice Dios a Satanás o a la serpiente? ¿Amén? En ese tiempo, dice en el capítulo 3 de Génesis, dice, después de que Satanás había ¿cómo se dice? Suceso, había sido triunfó.
triunfó en lo que lo que él había planeado o en lo que él había decidido hacer. Amén. So, vemos que Dios le dice a la serpiente en el capítulo 3, versículo 14, y le dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. So, en el versículo 14 estamos mirando, amén, o el versículo 13, desde el versículo 13, dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás entre todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. So, ahí estamos viendo la promesa que Dios está haciendo, amén, para el ser humano. Amén. So, y esa promesa se cumple en el Nuevo Testamento. Amén. So, en el Nuevo Testamento, en Hebreos, del capítulo 9, vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 9. Amén. Hebreos capítulo 9, del versículo 11 al 15, y dice, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y dice, y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. So dice, una sola vez. En el Antiguo Testamento, amén, se tenía que derramar la sangre para el perdón de los pecados, no solamente de una persona, o no de una familia, o no del pueblo. So, no solamente se tenía que estar llevando por tiempo, amén, cada año tenían que estar trayendo ese animal, y derramar la sangre, y llevar a cabo año tras año, tenían que llevar eso, tenían que hacer esa misma acción, año tras año, repetidamente. Amén. Pero aquí Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, dice, nuestro Señor Jesucristo es, amén, es esa promesa, dice, porque, y no por sangre de machos cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. So, vamos a ver ciertos puntos aquí en estos versículos. Dice el versículo 12, dice, no lo hizo con la sangre de machos cabrios y becerros, sino con su propia sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, ¿para qué? Dice, la sangre de Cristo tiene, se puede decir, unos puntos esenciales o unos puntos que debemos de ver a profundidad y que deben de estar recalcados en nuestras vidas y que debemos de llevarlos a conciencia, que la sangre de Cristo
como muchos enseñan o como muchos enseñamos, sí, tiene poder. ¿Tiene el poder de qué? ¿O para qué? Dice, la sangre de Cristo, versículo 14, dice, purifica ¿qué? Nuestra conciencia. Asimismo, como en el Antiguo Testamento, la sangre de Cristo, la sangre de los animales, era rociada o era derramada como propiciación para hacer la paz con Dios. Asimismo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él derramó en la cruz, dice, es propiciación entre nosotros y Dios, dice, trayendo paz entre el hombre y Dios. Primer punto. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz, fue para que nosotros tuviéramos la propiciación o para que nosotros tuviéramos paz para con Dios. Pero no nada más eso, dice, también para satisfacer la ira de Dios por el pecador, por los pecados que nosotros hemos cometido o que cometimos. No nada más por la acción de nuestro pecado que vivía en nosotros, pero por lo que ya traíamos en nosotros, lo que estaba dentro de nosotros. Sabemos que, yo le comento a mis hijos, digo, todo lo que pasa superficialmente en la vida del ser humano, primeramente tiene que pasar internamente. Para nosotros ver un árbol con fruto, primero tienes que sembrar la semilla. Y dependiendo la semilla que tú pongas en la tierra, ese es el árbol que va a crecer y va a dar fruto. Es dependiendo la semilla. No puedes sembrar una semilla de manzanas y esperar que te den naranjas. No. Lo mismo en la vida del ser humano. Si el ser humano trae esa semilla de pecado, que no porque él la haya ingerido o no porque él la haya deseado tener, es porque ya venía en el ser humano. Esa semilla del pecado da fruto. Ya viene con esa, el ser humano ya viene con esa semilla sembrada en espíritu. Y es el fruto que vemos en toda vida del ser humano. Amén. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Dios permite o nos provee a nuestro Señor Jesucristo para que por medio de la sangre tengamos ese perdón de nuestros pecados. Y asimismo llevarnos a tener paz con Dios. La sangre de Cristo nos da la paz para con Dios, satisfaciendo así su ira por el pecado. Pero al mismo tiempo, en Hebreos dice que la sangre de nuestro Señor Jesucristo purifica nuestra conciencia. La sangre de nuestro Señor Jesucristo purifica nuestra conciencia. Y el versículo 26 dice, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos da paz para con Dios. Es nuestra propiciación con Dios. Nos purifica nuestra conciencia. Amén. No es una conciencia culpable. En Hebreos 4:15 vamos a estar leyendo. Hebreos 4:15, vamos a leer desde el 14, dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compararse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos da una conciencia limpia y se purifica nuestra conciencia. Y así el ser humano puede acercarse confiadamente a Dios. Nos acerca a Dios. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia nuestra conciencia corrupta. La ira de Dios, dice, es satisfacida por medio de la sangre. Así nosotros tenemos esa conciencia tranquila de que si la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada para el perdón de mis pecados, para limpiar mi conciencia, para justificarme delante de Dios, entonces ahora puedo acercarme confiadamente a Dios, sabiendo, amén, que esa sangre tiene ese poder para mí. Una vez escuché a alguien decir, dice, Satanás expone tus pecados para condenarte, pero Dios expone tus pecados para perdonarte. Dos cosas muy diferentes. Satanás, tú sabiendo el poder de la sangre, puedes acercarte confiadamente a Dios y pedirle perdón por tus pecados, sabiendo, amén, que Satanás no tiene más poder sobre tu vida. Él va a tratar de venir, amén, y ponerte el dedo y decir, tú no puedes acercarte a Dios. Eres un pecador. Mira todo lo que has hecho. Y va a tratar de poner esa barrera, va a tratar de poner esa barrera entre tu vida y Dios. Pero si no sabemos, si la persona no sabe realmente el significado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, va a estar topándose con esa pared cada vez que se acerque. Dice, estuvimos mirando, dice, la fe real no solamente hace algo por nosotros, sino que hace algo en nosotros. La sangre de nuestro Señor Jesucristo no nada más hace algo por nosotros, pero hace algo en nosotros. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos da el perdón de nuestros pecados, calma la ira de Dios, pero nos da la libertad de acercarnos confiadamente a Él. ¿Amén? Ya no tenemos esa conciencia corrupta, ya no tenemos esa conciencia sucia. ¿Por qué? Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo limpia, dice, purifica nuestra conciencia. Vemos la vida de Job. Cómo Satanás llega a Dios. Y ese ejemplo, muchas personas o muchos predicadores o maestros enseñan, amén, la vida de Job. Job era un hombre obediente, era un hombre, sí, pero él sabía el significado
el significado de la sangre. Él podía vivir tranquilo. Él pudo soportar todo lo que Satanás trajo a su vida. Él lo pudo soportar porque él sabía, dice, él sabía que en su conciencia estaba limpia, dice. Él sabía que no había nada, amén, que Satanás pudiera traer a su vida para quitar esa relación que él tenía con Dios. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de Job? ¿Qué es lo que dice? Y vamos a estar leyendo Job. Nomás el versículo 1 del capítulo 1. Esa distinción que Dios hace en la vida de Job es la que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. La misma vida. Muchos dicen, es que no se puede, es imposible vivir así. Dios está llamando a un hombre perfecto, como tú y yo. Job no era un ser humano de otro planeta. Era un varón, era un hombre semejante a nosotros, igual. Pero él entendía y él sabía muy bien la relación que Dios le ofrecía, o que la relación que él tenía con Dios. Dice, el primer versículo pinta una línea bien delgada para el ser humano. Bien delgada no quiere decir, o no me estoy refiriendo a que se va a romper fácilmente. No, es bien delgada. ¿Por qué? Porque Dios te da el libre albedrío. Dios te da tu libre albedrío, lo que se le llama tu voluntad. Lo miramos que Dios provee al ser humano de que hay una alma, de un cuerpo, de un espíritu, y dentro de esa alma tenemos nuestra mente, nuestra conciencia, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Amén? El libre albedrío para poder decidir en someternos a Dios o seguir sometidos en esclavitud a Satanás. Versículo 1, capítulo 1 de Job dice, hubo en tierra de Uz un varón, dice un alienígena, no dice un alienígena, ¿verdad? No dice un monstruo, dice hubo un varón llamado Job, y era este hombre, para todos aquellos que dicen, el hombre no puede ser perfecto, no estamos hablando perfección física, no estamos hablando de eso. Muchos se van y dicen, no, es que no, el hombre no es perfecto. No es perfecto físicamente, pero espiritualmente puede llegar a la perfección. Sí, porque Dios lo provee eso a través de su Hijo Jesucristo. Dice, hubo un varón perfecto y recto. Vamos a ver 4 cosas aquí que tocan los 4 puntos del alma del ser humano. Miramos que dentro del alma del ser humano tenemos nuestra mente, 1, nuestras emociones, 2, nuestra conciencia, 3, y nuestra voluntad o libre albedrío, 4. ¿Ok? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, perfecto, recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. Su mente, sus emociones, su conciencia y su voluntad para hacer las cosas son tocadas nada más en este primer versículo de Job. Ustedes no se pueden imaginar cuánto Dios está haciendo ahorita en mi vida, lo que está poniendo en mi corazón, lo que me está enseñando a través de esta palabra, a través de lo que Él está, mi pasado, ahorita, si miran esas películas, cuando miran la película y miran que esta persona está a punto de morir y pasa toda su vida delante de Él, en este momento estás haciendo eso, Señor, en mi vida. Como cuando vivíamos en esclavitud espiritual de Satanás, amén. Todas esas cosas, amén. Todas esas cosas que tú hacías por ignorancia, o no tal vez por ignorancia, o porque no te quedaba de otra, porque había un deseo de hacer lo bueno, pero dice la palabra, dice, hay un deseo de hacer lo bueno, pero terminabas haciendo lo malo, amén. No importaba cuántas fuerzas pusieras, cuánto deseo tuvieras. Como dice Pablo, dice, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacía y terminaba haciendo lo malo. Dice, pero gracias a Dios. Si seguimos leyendo, dice, pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él, dice, ahora puedo vivir con una conciencia limpia, con unas emociones puras, con una conciencia clara y mi vida reflejando lo que el Espíritu Santo es dentro de mi vida. La sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito. No nada más. Dice, oh, por la sangre de Cristo yo declaro, oh, por la sangre de Cristo yo esto, oh, por la sangre de Cristo te declaro que tú vas a ser bendecido, que por la sangre de Cristo te declaro que tú vas a obtener tantas ganancias. No, córtate el rollo. Córtate el rollo. La sangre de Cristo es preciosa y tiene el poder ¿de qué? No nada más de perdonarte, pero de limpiar tu conciencia, tu mente, de acercarte a Dios, de calmar la ira, de satisfacer la ira de Dios hacia nuestras vidas. Y así podemos acercarnos confiadamente a Dios. ¿Para qué? Para decirle, Señor, sí, ahora reconozco cuán preciosa es la sangre de tu Hijo Jesucristo, que fue derramada en la cruz para que yo pudiera acercarme a ti ahora. Dice, nos acercamos confiadamente. ¿Por qué? Porque es posible a través de lo que Jesucristo hizo al derramar su sangre. Es por eso que nosotros nos podemos acercar confiadamente. Tiene que haber algo primero, tiene que pasar algo primeramente. ¿Amén? Un ejemplo es ¿qué pasa cuando tu hijo o tu hija hace algo malo? ¿Amén? Tiene que reconocer primeramente que ha hecho algo malo. Y reconociendo eso, puede venir a ti
como padre o madre y decir, perdóname. Pero tiene que haber primero algo. Tiene que reconocer primeramente que ha hecho algo malo. Y que hay acciones por lo que esa persona o tu hijo o tu hija ha hecho. Si no hay un reconocimiento del ser humano, es en vano. Son palabras a veces que nosotros, como dicen, son palabras que no salen dentro de tu espíritu, dentro de tu alma. Son palabras que nada más salen de labios para afuera, decimos. Que no tienen ningún valor. Porque no reconoces. Lo tomas a la ligera, el perdón. Amén. El ser humano, nuestros hijos toman a la ligera el perdón o la misericordia que nosotros damos hacia ellos. Decir, ok, ¿sabes qué? Mira, ese es unos buenos chanclazos por esto que hiciste. Pero ¿sabes qué? Ya no lo vuelvo a hacer. Sí, ya me salvé. ¿No? ¿Qué pasa cuando pasan los días? Otra vez lo mismo. ¿Qué pasó con lo que nos había dicho o te ha dicho tu hijo al principio? Por la misma cosa que hizo. Perdóname. Y otra vez, perdóname, otra vez. No hay ningún valor allí en esas palabras. Lo mismo pasa con el ser humano. Si el ser humano no entiende el precio que Dios pagó para que pudiera acercarse a Él por su pecado, si el ser humano no le da ese valor y lo toma a la ligera, es en vano. Es en vano. El ser humano tiene que entender claramente y tiene que entender que hay un precio muy grande que Dios pagó al mandar a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz y derramar, dice, hasta la última gota de sangre. Desgraciadamente muchos en la iglesia no entienden ese concepto. Llegan a la iglesia un domingo y, perdón, Padre, perdóname, Señor, por mi culpa. Y they feel good, se sienten bien en esa mañana y salen bien contentos, y la semana que viene otra vez están igual, pidiendo perdón por el mismo pecado que cometieron la semana pasada. Tú sabes mi corazón, Señor, tú sabes. Sí, pues porque Dios conoce el corazón del ser humano. Dios nos da a su Hijo Jesucristo, que derrama su sangre para limpiar, para purificarte, para acercarte a Él. La fe real no solamente hace algo por nosotros, sino que hace algo en nosotros. Y si no entendemos este concepto, no nada más en la fe, pero en la sangre, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, siempre vamos a estar dándonos topes en la pared cuando vengamos o cuando estemos tratando de vivir una vida cristiana. Porque siempre vamos a estar topando con pared todos los días o todas las veces que vengamos a la iglesia. En Hebreos 4:15 miramos
que dice, Cristo pudo hacer esto por nosotros porque Él no tenía pecado propio. Hebreos dice, Cristo ha sido tentado en todas maneras, o de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Si pecamos otra vez, después de recibir la sangre o de reconocer el poder de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz, dice, si pecamos otra vez después de recibir la sangre de Jesús por fe, como pago por los pecados, ¿es válido todavía el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Sí es válido. Pero recuerden que si nosotros venimos una y otra y otra y otra y otra vez, dice, Dios conoce mi corazón, pero déjame decirte que también Dios es justo. Dios trae justicia al ser humano. Y porque conoce en lo más íntimo de tu corazón, sabe si eres verdadero dentro de ti, o nada más estás jugando la parte. Si Dios pudo decir de Job, si Dios pudo decir de Job, en versículo 8, capítulo 1, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? 4 cosas otra vez aquí. 4 puntos. Los mismos puntos que Dios está tocando aquí en el versículo 1 y el versículo 8 en Job son los 4 cosas que el ser humano tiene, que nosotros tenemos. Así que el ser humano, Dios le dio alma, cuerpo y espíritu. Dentro de su alma, el cuerpo, todos tenemos este cuerpo, no hay nada, no hay nada malo. Todos tenemos un espíritu. Dios dice que sopló aliento de vida, amén, con su espíritu. Amén. Hay un espíritu en el ser humano. Y miramos en los primeros estudios o en las primeras predicaciones, miramos que el espíritu del ser humano es corrompido, amén, o es corrupto. ¿Por qué? Porque dentro de ese espíritu del ser humano se sembró una semilla, esa semilla de Satanás, es algo que contaminó el espíritu del ser humano. El ser humano está contaminado espiritualmente, amén. El espíritu de Satanás vino a tomar control del espíritu del ser humano. Es algo de afuera hacia adentro. No es este cuerpo físico lo que nos hace pecadores. Creo que lamentablemente escuchamos, porque mi cuerpo soy pecador, porque esta carne me soy... No, eso es mal entendido, mala enseñanza, mala doctrina, amén. Que dicen que este cuerpo físico es el que está mal. Entonces, ¿qué me dicen? Entonces lee el capítulo donde Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo? Espiritualmente. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo ponemos ese fundamento allí? ¿Cómo puedes dividir eso? Ese versículo. Es lo mismo que en el versículo que nos dice, porque no tenemos guerra contra sangre ni carne. Amén. Ese no es el problema, la sangre no es el problema, es de este cuerpo físico. Pero tenemos guerra contra quién? Contra espíritus y potestades de las tinieblas, contra los gobernadores de este mundo. Contra ellos. Es espiritual, dice la palabra, no es carne, no es físico. Job lo sabía. Pablo lo supo. Sí. Y esto está en que es Romanos 7.
Y la gente, las personas a veces enseñan y sacan de contexto eso y dicen, ¿ya ves? No es que no somos perfectos. No podemos ser perfectos. Nadie es perfecto. Solamente Dios. Ok. Pero si Dios mandó a su Hijo Jesucristo, dice, ¿para qué? Para que todo lo que Él es, nosotros lo seamos a través de Él. Entonces, ¿por qué dice la palabra? Sed santos porque yo soy santo. Oh, no, tú te vas muy recio, bro. No, ¿cómo quieres que seas santo? Si este cuerpo pecaminoso. No. Si Dios lo dice, ¿no puede ser posible? Si Dios lo dice, ¿no puede abrir la puerta para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí. Y lo abre o lo hace posible a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la sangre, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos mirando. Primeramente, tenemos que reconocer que hay algo malo en la vida del ser humano y confesar que somos pecadores, no nada más por nuestras acciones, pero por lo que ya tenemos en nosotros, por lo que heredamos de Adán y de Eva. En Adán todos mueren, pero en Cristo se dice ¿qué? ¿Todos mueren también? No, mi hermano, mi hermana, todos viven. Porque ya no hay más condenación para aquellos que han nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo reconciliamos todos esos versículos? ¿Todo sigue siendo entonces viejo cuando vienes a Cristo y entiendes el Evangelio? Espero que no. Espero que no, brother. Hermana o hermana. Espero que no. Espero que no sigas creyendo esa tontería de que yo sigo siendo, ya no. Tengo a Jesucristo, pero sigo siendo esto. Pablo no nos dice. Vamos a ir allá. Y yo creo que lo voy a terminar con eso. Romanos. Uno de los versículos en Romanos, es Pablo hablando, ¿ok? Tengan en cuenta esto, es Pablo hablando, y Pablo no se contradice en ninguna, la palabra de Dios no se contradice. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios nos dice en Timoteo, dice que sirve para qué? Para redarguir, para instruir, para corregir y para enseñar a vivir al hombre, dice, ¿cómo? ¿Para que viva qué? Equivocadamente dice, no, perfectamente. Entonces, dice, Romanos 6, versículo 19. Vamos a ver desde el 15, tengo tiempo todavía. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo el amor de nuestro Señor, de nuestro Dios o de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Son preguntas. ¿Qué pues? Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos? ¿Vamos a seguir pecando? Porque sabemos que Dios nos proveyó a su Hijo Jesucristo porque Dios me ama y yo sé que Dios conoce mi corazón y, sí, es que, brother, nada más fue una, brother. Nada más fue un llegue, brother. Nada más le di uno, nada más le di las tres. ¿Eso me cuenta como pecado, brother? Si sabiendo hacer lo bueno no lo haces, ya es pecado. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis o a quien obedecen, sea del pecado? O sea, ¿quién es el pecado? Es Satanás, hablando de Satanás. Seas de Satanás para la muerte
o sea la obediencia para la justicia, o sea Dios para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque estábamos esclavos del pecado o de Satanás, dice, hemos decidido obedecer de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La forma de doctrina nos las da Dios a través de su palabra. Dios nos ofrece su palabra, las instrucciones, la guía, ¿cómo se le llama? El manual para el ser humano. Dice, cuando nosotros lo leemos y lo entendemos y Dios nos da el discernimiento y nos da, ilumina, y lo ponemos en práctica, no nada más dice, oh, guarda mi palabra en tu corazón. No, no nada más la guardes. Ponla en práctica, porque si la guardamos y no la ponemos en práctica, entonces es en vano. El doctor no nada más va a la universidad y estudia, se pasa las horas estudiando ahí, noche tras noche, año tras año, y se gradúa y pasan, no sé, 15, 10 años para poder graduarse de doctor en cualquiera que sea el área. Para sentarse ahí y sí, aquí me va a estar llegando el dinero. Ya me gradué, aquí tengo mi diploma, mira. Ahí está mi diploma en la pared. ¿So me va a estar llegando los cheques por correo? No. Si no practica lo que él aprendió, en vano es el título que él tiene. Y así lo mismo con nosotros. Como seres humanos que nos acercamos a Dios, amén, y estamos aquí, venimos y nos sentamos en la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, amén. Pero si no ponemos en práctica lo que se predica o lo que se nos enseña desde el púlpito, en vano nos venimos y nos sentamos. Nada más dice, entonces nada más venimos a calentar la silla, brother. Nada más venimos a calentar la banca. ¿Qué caso tiene si va a salir con las mismas? Decía, calientabancas. De esos hay muchos. Y no, yo sé que muchos se ofenden. Oh, vas muy recio, brother. Si escucháramos hablar a W. Tozer, a Leonard Ravenhill, en sus tiempos, no, he escuchado esas predicaciones y predicaciones poderosas que traían ese challenge, reto al ser humano, a la persona que venía a la iglesia. Pero ahora no, ahora los apapachamos el pecado. No te preocupes, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu corazón. No dejes de venir, Dios conoce tu corazón. No dejes de venir, Dios conoce tu corazón. No dejes de venir, pero toma ese reto de Dios y haz algo acerca de eso. Como dice aquí W. Tozer, dice, la fe real no solo hace algo por nosotros, sino que hace algo en nosotros. Si vienes a la iglesia y vienes a escuchar la palabra de Dios, deja que Dios, amén, haga algo, no nada más vengas a escuchar, seas un oidor pasivo de la palabra de Dios, pero sé un oidor activo de la palabra de Dios. Porque sabemos que hay muchos pasivos allá afuera. Dios conoce mi corazón, pues sí, pues ahí que te vas a quedar nada más con diciendo, Dios conoce mi corazón. La implicación de esa palabra es: Dios conoce mi corazón. Entonces, si tú también conoces, esto es tu corazón. Estamos implica esa palabra que nosotros decimos, es que Dios conoce mi corazón. Pues esa misma palabra, tú mismo te estás trayendo juicio a tu vida, porque sabes cómo está tu corazón y no haces algo para cambiar ese corazón, brother, hermana. Pero gracias a Dios, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos de Satanás, dice, hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual nos fuimos entregados, libertados de Satanás,
Dice, venimos a ser siervos de Dios, a siervos de la justicia. Hablo como ser humano, amén, ahí está. Hablo como humano, dice. Hablo como este humano aquí, cuerpo físico presente. Hablo como ser humano por vuestra humana debilidad, dice, que así como para iniquidad presentabas sus cuerpos, dice, presentáis vuestros miembros o nuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora, versículo 19, pon atención, dice, versículo 19, voy a empezar de nuevo, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros o tu cuerpo para servir a la inmundicia y a la indignidad o a la iniquidad o a Satanás, así ahora, ¿para qué? Para santificación, presentar nuestros cuerpos para servir a Dios por la justicia. Aquellos que me escuchan, que dicen, no podemos ser santos, ¿cómo recopilamos esto? ¿Cómo recopilamos esto? Aunque le busquemos, dicen, aunque le busquemos 5 pies al gato, no se los vamos a encontrar porque nada más tiene 4. Así ahora, para santificación, presenta tu cuerpo para servir a la justicia, para servir a Dios. Porque cuando eras esclavos del pecado o de Satanás, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, versículo 22, mas ahora que habéis sido o que has sido libertado del pecado o de Satanás y has sido hecho siervo de Dios, tienes por vuestro fruto, escúchame bien, tienes por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Reconciliamos estas para aquellos que dicen, no es posible vivir en santidad. Reconcíliame estos versículos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién, mi hermano, mi hermana? ¿En quién? ¿En ti? ¿En mí? No. Sí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Es posible. Es posible. Nuestro Señor Jesucristo no nada más hace algo por nosotros, pero hace algo en nosotros, y debemos entender eso. Hace algo en mi vida. Ya no vive más. Dicen, muchos me conocen y yo sé que tengo mis amigos allí en Facebook y muchos me conocen y saben cómo vivía yo y saben mi pasado. Mas ahora, ese Julio que ellos conocían está allí, crucificado en esa cruz. Y no lo pienso bajar, mi hermano, mi hermana. No. Ese antiguo Julio allí se quedó, clavado en esa cruz. Y no lo pienso bajar. Muchos de nosotros, crucificamos el cuerpo del pecado una semana y a la siguiente semana lo volvemos a bajar y nos volvemos a poner. ¿Qué poder hay en eso? No seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Porque de tal manera Dios te ama que Él sacrificó. Miramos la semana pasada, dice, el amor
es sacrificial. Tiene un precio. No nada más es superficial. Si tú tomas la decisión de acercarte a Dios y entregar tu vida, ten en mente que tienes que sacrificar el cuerpo espiritual, lo tienes que crucificar y dejarlo allí. Dejarlo allí. Que derrame hasta la última gota de sangre. Amén. Para que Dios pueda derramar su Espíritu Santo. Amén. Sobre tu vida. Señor, en esta hora, y todavía no terminamos acerca de la sangre. Amén. Hay más que lo que hace la sangre. 1 Juan 2:1. Romanos 5:9. Hebreos 13:12. Romanos 3:25. Efesios 2:13. Hay más. Y vamos a estar mirando más. Debemos aprender y conocer el valor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por habernos dejado primeramente abrir los ojos a la falsa doctrina, o a la doctrina a medias, o al evangelio a medias. ¿Qué poder hay, Señor, en algo que nada más está a la mitad? En algo que nada más quiere manipular. ¿Qué verdad hay en eso? ¿Qué poder hay en eso? Te pedimos que tú toques nuestro corazón, Señor, y que nos enseñes, que nos sigas ministrando, Señor, a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo siga llenando, siga transformando, siga quitando, removiendo, Señor, toda esa suciedad, toda esa porquería que Satanás ha puesto en nuestra vida, Señor. Y podamos acercarnos a ti con una conciencia limpia, pura, Señor, para que puedas empezar a hacer la obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a discernir. No nada más a discernir, Señor, pero a obedecerte y actuar, Padre Santo. Te pido, Señor, por aquellos que nos miran a través de Facebook, donde quiera que nos miren, Señor. Toca sus corazones, Padre. Mis palabras no son nada, Señor. ¿Qué sabiduría tengo yo, Señor, sino la que tú me das? Yo no soy un hombre estudioso, Padre. Tú me conoces. Tú conoces mi juventud. Tú conoces mi niñez. Tú conoces mi vida, Señor. Y estoy aquí porque has sido tú, Padre. Has sido tú, Señor. Es tu voluntad de mi vida, Señor. Y es lo que quiero seguir haciendo. Junto con mi familia, junto con mi esposa, Señor. Servirte a ti, Señor. Porque si no fuera por ti, Señor, ¿qué sería de mí? Amén. Como dice esa canción, esa alabanza. ¿Qué sería de mi vida si yo a ti no te tuviera, Padre? Se vagaría perdido por el mundo, Señor. Y ya estuve allí y no hay nada bueno allí, Padre. No hay nada bueno. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, a mí y a mi familia.
Y oro, Señor, mi oración es en esta tarde, que así, Señor, como tú tocaste mi corazón, así, Señor, como tú transformaste mi vida, así como hiciste este milagro, Señor, en mi vida, yo oro por aquellos, por mis amigos, Señor, por mi familia. Señor, que hagas, Señor, y que extiendas tu misericordia, así como lo has extendido para conmigo. Señor, por la familia de mi esposa, por la familia de mis amigos, Señor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ayúdalos a creer, Padre. Derrama de tu Espíritu, Señor, sobre sus vidas y ayúdalos a creer. Dales ese toque, Señor. Ayúdalos a creer, pero no nada más a creer, pero a actuar sobre lo que tú vas a ponerles en su corazón o en su espíritu para que crean. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has dado. Oro por mi hermano Jacob, por mi hermano Rigo, por mi hermana Krista, por Kevin, por Diana. Señor, sigue haciendo la obra. Sigue, Señor, tocando sus corazones. Que no importa lo que estén pasando, pero que en ellos esté que tú nunca los vas a dejar, Padre. Que tú nunca te alejas de ellos, Padre Santo. Yo oro para que sigas derramando sabiduría sobre la vida de mi hermano Rigo, Jacob, Kevin, Diana, Señor, la vida de mi pastor, Don Thompson, y Angus Tate. Señor, para sus familias, Señor, cuídalas, protégelas, derrama, Señor, de tu Espíritu Santo sobre la congregación en inglés también, Padre. We pray, Father God, for the English congregation, Father God. Touch them, Father God. Bring healing to their bodies, Father God. For those who are sick, Father God, you be the healer, my Lord. And thank you. Thank you for the people that you're going to bring to this church, Father God. Gracias por la congregación que tú vas a traer, Señor, al ministerio en español, Padre. Gracias, mi Dios. Lo dejamos todo en tus manos, Señor. Y a ti es toda la gloria y toda la honra, Padre. Amén, amén y amén.